quiero primero que nada decir que es formidable para mí y reconfortante el que ustedes abran espacios de compartir experiencias latinoamericanas. No es usual y me parece que hay que hacerlo de manera tal que no se interrumpa y que no solo ocurra cuando pasan cosas graves, sino que también ocurra cuando pasan cosas muy positivas. Yo les voy a compartir una reflexión que está desde dentro de las aulas, desde mi experiencia de arte, cruzándome con la formación educativa, que eso, si ustedes me lo hubieran dicho hace 10 años atrás, yo nunca lo habría imaginado. Esta ponencia con la que estuve en la Bienal de Infancia y Juventudes en Colombia hace ya 3 años y ahora en Claxo con algunos ajustes, la he titulado El derecho al imaginario propio, un desafío en la cultura educacional. Y a propósito de lo que escuchó hablar ayer, antes de ayer, esta semana y ahora ustedes desde Brasil y en mi país, indudablemente los imaginarios están invadidos de las y los estudiantes desde la educación inicial. Voy a empezar mi trabajo y después lo dejo abierto a lo que podamos intercambiar. Había una vez una niña que un día regresó con malestar de la escuela por la mala calificación que el profesor puso a su dibujo, un hermoso árbol morado. El profesor que puso la baja nota dijo: los árboles no son morados. Ocurrió hace más de 25 años y esa niña era mi hija. Hecho ocurrido muchas veces más en su vida escolar, muchos años antes en la de mi hijo y muchos más antes en la mía, y que me hizo decidir que jamás sería profesora. Así este hecho inolvidable en sus múltiples repeticiones tomó lugar nuevamente hace un par de años en una conferencia de Francesco Tonucci, psicopedagogo y dibujante en la Universidad Católica de Santiago de Chile, cuando mostró el proceso de una niña en la escuela, una niña que dibuja a todo tamaño de la hoja, con múltiples detalles, gran expresividad, y que a medida que avanza su escolaridad va reduciendo su dibujo hasta la estrechez que le deja el espacio entre líneas de una hoja concebida únicamente para escribir, solo escribir. Hecho que se manifiesta en el presente, con la tiranía que se ejerce en las aulas, imponiendo cultura lectoescritora libresca como único medio de aprendizaje y con exclusiva política pública desde los imaginarios adultos y la nula capacidad de comprender la multiplicidad de medios expresivos culturales de los que dan cuenta las artes y que responden a la contemporaneidad de infancia y juventudes. En el decir de ese parlamentario argentino de la infancia que fue Eduardo Bustelo, comillas, los pibes generan sus propios lenguajes, dicho en el Foro Mundial de Infancia de San Juan, en Argentina. De una obra poética llamada El canto para una semilla. Semana sobre semana transcurre mi edad primera, mejor ni hablar de la escuela, la odié con todas mis ganas, del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor, y empiezo a amar la guitarra. Violeta Parra. Desde mi ejercicio de arte independiente, como condición irrenunciable a mi propia identidad, he puesto en crítica la cultura que nos habita y habitamos, y evidencia de la que dan cuenta mi experiencia y muchas graves noticias en mi país,
y niñas, niños y jóvenes no son reconocidos, mucho menos respetados como sujetos de derecho en la sociedad que habitan, incluido el propio Estado. Me pregunto, ¿podemos los adultos legitimar a niñas y niños en la creación de su propia identidad expresiva, que surge desde la realización de su propio imaginario? Y en esa brutal zona de exclusión que es la pobreza, pueden adultos, familias y educadores que no son legitimados en la expresión de su propia identidad ciudadana reconocer en la infancia y jóvenes ese derecho. Extracto de bitácora del proyecto, comillas. La abuela de una de las niñas más talentosas me dice que la profesora de su escuela ha llamado a los padres para advertirles que la niña no debe moverse, aunque termine su trabajo. No puede hacer otra cosa y debe mantenerse en silencio porque si no, le va a ir mal. Cierre de comillas. Así esta profesora, titulada en una universidad, obliga a una familia a mantener a su hija de gran talento en su conducta de infante, es decir, sin voz, sin derecho a expresión. Y así es y será todos los días de su vida escolar, desde el jardín infantil a la escuela. Deberá permanecer ensillada y en silencio para que no le vaya mal. Así es una pedagogía certificada como apropiada de una profesora universitaria y de tantas otras que ejercen la misma acción. ¿Es metodología educativa o es pura cultura autoritaria, haciéndose presente, imponiéndose desde la propia identidad personal adulta, o sea, desde la propia identidad cultural aprendida en la propia infancia y que relega teóricos saberes a un marco de títulos suspendido en la pared? ¿Qué pasa con los saberes consagrados en la ciudadela teórica cuando se cruza el puente a la urbe de habitantes excluidos de derechos y se ingresa a una sala de clases cerrando la puerta en un jardín infantil, en una escuela pública pobre? Distintas voces, desde distintos saberes, expresan cómo las artes son potenciadoras de este accionar identitario por los procesos creativos que genera. Y así, la experimentación de lenguajes orales, sonoros, visuales, audiovisuales, corporales, ponen en movimiento la genuina cualidad expresiva personal de niñas, niños y jóvenes. Dicho así, hace tantos años, aún si contradice los códigos formativos instalados. Comillas. Estimular en los niños el uso de diferentes lenguajes: oral, escrito, cibernético, matemático, gestual, corporal, musical y otros, y apoyar el desarrollo de la expresión tanto de la lógica como de la intuición, del pensamiento divergente como del convergente, del pensamiento crítico como del creativo. Cierre de comillas. Matilde Huichenabas, educadora pionera de comienzos del siglo pasado en la Universidad de Chile. Comillas. De una poeta rural autoexiliada del país que llegó a ganar el Nobel. Fue para mí muy penoso no poder comprobar y convencer a mis colegas que en lo que se refiere a niños y a muchachos, la imagen se lleva por delante a la mejor lección oral. El llamado cine educativo y ahora los programas de televisión no cumplen todavía en pleno, o sea, en toda su dimensión, la misión que traen. Gabriela Mistral, 1956. Las obras creadas para niñas y niños responden mayoritariamente al imaginario adulto sobre la infancia. Y en mi país, el protagonista de una de estas obras para niños es un niño que escribe y escribe y escribe un diario de vida,
tarjeta postal del imaginario de su autora y de la élite que integra, que genera el no lugar de los imaginarios y realidades de niñas y niños, y muy fundamentalmente establece el no lugar de niñas, niños y jóvenes pobres. De una canción llegada desde el sur, comillas: somos a quienes les negaron la cultura, y es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte, y es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra canción no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil color en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar, somos delincuentes para la cultura oficial. Canta Evelyn Cornejo, ya joven adulta venida a la capital desde el sur. ¿Qué joven se puede ser si se viene de una infancia negada en su expresividad más genuina? Cada vez la sugerencia, la libertad de expresión del propio imaginario encuentra sus dificultades de realización. Materializar estas sugerencias ha tenido y tiene como consecuencia el transgredir los condicionamientos a que están sometidos estudiantes y enseñantes. La espada en la pared, en la planificación semanal y diaria colgada en la muralla, que cuando es supervisada los hace temblar, porque si no está haciendo exactamente lo que indica el horario, será mal evaluada. Y así las tensiones entre limpieza versus sociedad, silencio versus vocería, quietud versus acción, orden versus caos, deber ser versus verdad expresiva, dominio de grupo versus libertad de expresión. De un poema de un profesor de física. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Nicanor Parra. A taller abierto, ese es el proyecto, el lugar donde llegar cuando se pueda, cómo se pueda y en las condiciones que se pueda. De una canción de un grupo marginal que llegó a ser el más popular, comillas: barro en los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros enseñaron secretos que afinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. El baile de los que sobran, grupo musical Los Prisioneros. El gran desafío en nuestra cultura colonizada: abrir ruta, democratizar la cultura escolar desde la educación inicial hasta las y los educadores en ejercicios múltiples y constantes, de crear con la infancia y legitimando a cada niña, niño y joven en tanto copartícipe de su proceso creativo del propio imaginario, transformando el mandato formativo institucional que aún valora a cada educadora y educador por el dominio del grupo que ejerce y logre el condicionamiento que responda a la cultura curricular dominante escolarizada. Palabras de un biólogo que escribió Oración de Estudiante cuando él era ya profesor, llegó a ser Premio Nacional de Ciencias del país. ¿Por qué me impones lo que sabes si quiero yo aprender lo desconocido y ser fuente en mi propio descubrimiento? El mundo de tu verdad es mi tragedia, tu sabiduría mi negación, tu conquista mi ausencia, tu hacer mi destrucción.
Humberto Maturana. De objetivos y metodologías, el objetivo de esta propuesta es democratizar y democratizar imaginarios, creatividades e identidades propias, que la vida de cualquier niña, niño y joven pobre vale lo mismo que la de Ana Frank si llega a ser material de una obra creativa. Mi metodología es muy sencilla y es la de mi experiencia poética artística. Es metodología performática, aquella que se decide en cada acción, en el propio proceso de realización y coparticipando todos en la decisión, los integrantes de la obra a realizar. De incidencias en políticas públicas, la incidencia es siempre tardía para la autoridad, es decir, cuando ya varios artistas hemos instalado estos contenidos muy marginales, en forma y tiempo y durante mucho tiempo, y llegan voces expertas, generalmente de fuera del país, las replican mucho después, y es que la autoridad decide implementar alguna mínima política pública que dé cuenta de estas transformaciones, pero que no lleguen a ser transformaciones verdaderas. Así, este trabajo realizado en las comunas más pobres de mi país me ha mostrado que desde las artes hay como revolucionar imaginarios para que no sean invadidos y capturados desde otros imaginarios que les son ajenos. Bueno, muchas gracias. Te invito a quedarte y acercarse a los expositores Cintia y Héctor. Así damos un espacio a preguntas que puedan surgir. Yo tengo algunas. Bien, un recorrido muy interesante, fíjense, Héctor y Cintia, desde su propia experiencia y realidad, algunos puntos en común, ¿no? Me parece como ciertas inhibiciones y el temor aparece poéticamente en lo que Nilda también nos cuenta desde Chile, alguna cuestión en relación a esos niños inhibidos, ¿no? A partir de estos profesores que de alguna manera no estimulan, y parece que sí el arte permite una revolución, decía al final, ¿no? Pensaba algunas cuestiones que iba anotando en relación a coincidencias, permiso. Fíjense, yo pensaba esto de en ustedes, ¿no? El tema salarial, ¿no? Comentaban por ahí cómo se repite también acá. Hay ciertas cuestiones que vienen organizadas y que atraviesan de alguna manera la región. Escuchaba las propuestas y en ambos casos, bueno, en el relato que se hizo de Argentina y Brasil, propuestas de gobiernos anteriores, que parece que tenían propuestas que podían ser favorecedoras, ¿no? La crítica por ahí está en que a pesar de esas propuestas la educación sigue como en crisis, ¿no? Como que las mejoras parece que no alcanzaron. Sin embargo, esta cuestión de remitir a gobiernos anteriores y el miedo de ahora, no sé, yo fui haciendo ese recorrido, no sé si tienen preguntas, algún comentario. Sí. Sí, tenemos, a ver si llega, si puedes acercarte, Miguel. Bueno, la pregunta que quería hacer tiene que ver con una preocupación, ¿no? Que escuchaba a la compañera, y entiendo que ese es un debate que sería muy interesante participar, ¿no? Repensar, actualizar las metodologías, las diversas técnicas pedagógicas, didácticas, repensar la educación, ¿no? Hace
un tiempo leí unos textos de los cambios que están implementando en Japón, en el norte de Europa, una educación más individualizada, menos fortista, que apunta justamente a desarrollar la creatividad, la capacidad relacional de los niños que a medida que crecen la van perdiendo, justamente cuando están bien educados. O sea, buena educación les garantiza una mejor inserción social, una inserción laboral, a costa de perder autonomía, creatividad. Sin embargo, la realidad a veces hace que esos debates, que sería interesante participar y repensar creativamente cómo podemos hacer, los tenemos que dejar de lado por una realidad pragmática que los gobiernos neoliberales, como el caso de Brasil, ahora en Argentina, o de derecha conservadora, lo que sea, nos imprimen una dinámica diferente. Porque en primer lugar, estos gobiernos se autoinvisten con un discurso modernista de actualizar la educación para implementar políticas económicas que buscan reducir el presupuesto, o sea, con fines netamente economicistas, no educativos. En primer lugar, estos gobiernos se adueñaron del discurso ese. Segundo, la mayoría nos deja en una situación de resistencia, donde a veces, para no perder ciertos derechos conquistados, nos tenemos que refugiar en esa vieja educación, porque ni siquiera nos da tiempo a repensar la nueva. Entonces estamos en ese dilema de quedar en lo anterior para no perder esos derechos y no poder dar el paso adelante porque tenemos que subsistir, ¿no? Como también decía el profesor. Bueno, es una preocupación que no sé si nos pueden ayudar a repensar. Mira, a propósito del neoliberalismo, quiero compartirles una noticia de hace unos 3 días que aparece en un diario virtual, no es un diario de papel, ustedes lo pueden encontrar, diarioelmostrador.cl. Y fíjense ustedes que hay una investigación sobre todo el continente de una fundación Sura Chile, la Fundación Sura venida de Colombia, en relación con 2 fundaciones chilenas, privadas, ambas, que dan recomendaciones a Chile. Y les voy a leer cuáles son estas recomendaciones. Educar sujetos que sean escuchados, protagonistas de su aprendizaje. Promover aprendizaje con sentido, formación de ciudadanos, tomar decisiones, ser críticos y adaptarse a un mundo de cambios y exigencias. Integrar focalidad en sectores vulnerables, flexibilidad curricular, participación de la ciudadanía y las familias y metodologías innovadoras. Potenciar el rol de profesores y liderazgos y equipos directivos dentro del aula. Nada de eso pasa en la educación chilena. Escuelas con mayor libertad para innovar dentro de las aulas. Crear carrera directiva, aumentar la cobertura y miren ustedes el porqué de todo esto. El rol de las empresas en la sociedad es un impacto en todos los ámbitos. Si queremos hablar de competitividad, sostenibilidad y buenos logros, podemos hablar de todo eso siempre y cuando el entorno también progrese. Así se asegura el éxito de una empresa. Eso apareció en un estudio para toda América Latina y esta es la recomendación para Chile. La eficiencia, y la economía. Exactamente. Bueno, así, ese es el gran dilema que tenemos hoy. Nosotros tenemos una escuela adaptada a un mundo capitalista. Tampoco puedo negar eso porque los chicos tienen sus necesidades, quieren trabajar, quieren ganar dinero. Eso es una cosa muy presente en ellos. Hoy el gran dilema de la escuela, ¿qué quiero? ¿Un buen trabajador o un ciudadano crítico? Esa función es muy controvertida.
porque sí, nosotros también participamos con esa forma de pensar, ¿no? Que el alumno tiene que ser crítico, tiene que tener una visión diferente del mundo, tiene que ser creativo, pero me encuentro con una resistencia muy grande, no solamente del alumno, sino a través también de la familia. Sí, la familia también, ellos quieren que trabajen. Entonces, esa reformación de todo en la escuela no va a ser algo fácil. Se comenzó con un puntapié inicial. Ahora estamos quizás en una etapa de retroceso. Volveremos nuevamente, pero realmente si yo me voy a plantar y mirar lo que es la escuela hoy, un profesor con un cuadro blanco y una tiza o una lapicera para escribir, estoy compitiendo contra imagen y color que ellos ven el tiempo entero. Televisión, internet, es muy difícil la lucha, pero bueno, estamos luchando. Pero realmente nosotros estamos con la escuela antigua, la escuela de formar buenos trabajadores, que es la escuela capitalista, fraccionar conocimiento. Hay profesores de matemáticas, profesores de portugués, fraccionamos el conocimiento. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero bueno, quizás nosotros no lo veamos, pero estamos en la lucha. El gran problema es ese. ¿Qué tipo de alumno queremos? ¿El que va a trabajar o el que va a pensar? Son preguntas, ¿no? A ver, acércate, Marta, porque no llega el cable. Bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia, más como maestra durante... Yo salí de la universidad, después de trabajar mucho tiempo, de ser directora, de todas esas cosas, y decidí que para formar maestros tenía que volver a la escuela primaria y ver qué me pasaba a mí con todo lo que yo sabía. Y creo que hay un tema muy importante que es cómo funciona el aparato ideológico de la escuela y cómo funciona la subjetividad de muchos docentes. Es muy difícil cambiar la propuesta educativa. Yo lo noté. Yo me había propuesto que en ese primer grado yo tenía que sacar chicos que leyeran y escribieran, como lo habían hecho en la escuela donde yo había sido asesora pedagógica, que era una escuela a nivel medio, y estos eran chicos de la Boca. Y aprendí un montón, y aprendí que el docente tiene que cambiar su cabecita, porque tiene que trabajar también con la familia. Entonces, cuando uno forma un equipo con la familia y la propuesta didáctica es clara y le da libertad para que el alumno pueda ir construyendo dosificadamente su aprendizaje, los chicos de menores recursos llegan a los mismos, exactamente los mismos resultados que los chicos de una escuela media privada. Así que creo que muchas de estas cosas pasan porque nosotros didácticamente no estamos realmente muy bien formados. Todavía tenemos la enseñanza disciplinaria clásica y no tenemos la posibilidad de dejar al alumno a que vaya formulando hipótesis y construyendo cómo es eso de sumar, o cómo es eso de restar, o cómo es eso de escribir, a irlos llevando. Y esos estudios está Piaget, está Freire, ¿sí? Me estaba acordando de alguien que ya nos conocemos, que es Olga Cosentini en la Argentina, o Gabriela Mistral en Chile. Lo que pasa es que la mentalidad docente, la formación docente, atraviesa muchas dificultades. A veces hay muchas propuestas nuevas, pero el problema es de dónde esas perspectivas se construyen en los futuros docentes. ¿Sí? En la Argentina los futuros docentes son siempre de clase baja, muy baja. Entonces una vez no sabe si les tiene que enseñar a ellos, cómo enseñarles a ellos a enseñar si ellos mismos carecen de, digamos así, habilidades lingüísticas o matemáticas
o simplemente culturales. Entonces, debemos cambiar, acá vamos a ir para abajo. Con la Unicaba vamos a ir para Con la adelante. Unicaba terminamos de sonar, pero acá deberíamos cambiar nuestra, es decir, así como el maestro tendría que los sectores humildes tienen que trabajar con la comunidad, los docentes, nosotros tenemos que trabajar con la comunidad docente para integrarlos a la cultura, porque si no, ¿qué van a enseñar? Eso es lo que quería decir. Al escucharla, lo que a mí me provoca un poco de contar es que trabajo con jóvenes muy difíciles, y las comunas donde trabajo son comunas donde profesoras y profesores están ahí porque no tienen otro lugar, pero cuando pueden irse, se van. Una de las primeras preguntas que a mí me hacían los jóvenes y los niños pequeños que ustedes vieron allí era: tía, ¿y usted se va a ir? ¿Sí? Cuando yo le digo que el proyecto está pensado y trabajado para 3 años en un lugar, llevo 8 en la comuna de Los Pejos, que es hoy no la más pobre, pero cuando yo llegué allá era una de las más pobres. Hoy trabajo en una escuela especial de múltiples discapacidades y esos mismos jóvenes que tienen un grado de violencia inimaginable a veces me dicen: ¿y usted se va a ir? Ellos se comprometen como uno no imagina. Cuando hay una adulta, un adulto que les cree, que lo legitima en lo que expresan y no los censura en su real identidad e historia. Y eso yo lo he ido registrando día a día hace 8 años. Hay otro profesor que fue Premio Nacional en Chile hace poquito, y en la escuela pública que trabaja en una comuna alejada tiene la misma experiencia, no nos conocemos. Otra profesora del sur de Chile, en Temuco, una zona hoy dificilísima por el conflicto mapuche, Camilo Catrillanca, asesinado hace pocos días atrás. Y sin embargo, en los lugares más impensados, cuando una adulta o adulto les es significativo, les cree y los legitima, ellos se comprometen como uno no llega a imaginar. Eso quería contar. A mí no. ¿Cómo hacemos nosotros con Cintia? ¿Cómo nos integramos con los alumnos? Bueno, hay un partido de fútbol, voy a jugar con ellos, mismo que yo no pueda ni correr, puedo jugar con ellos. Cintia, por ejemplo, hacemos una noche para comer pizza, vienen los alumnos en casa, ¿sí? Mantenemos un círculo de amistad con ellos, ¿ah? Pero tampoco puedo negar que realmente hay situaciones extremas, porque uno lo ve día a día, es decir, un alumno lo ve día a un profesor, ¿ah? Pasa mucho eso. Entonces tenemos los dos polos. Es decir, yo sufrí hace 3-4 meses atrás, el padre de un alumno me fue a buscar para agarrarme a trompadas. Me lo digo que no me peleé porque no me iba a poner a la altura de él. Pero son situaciones difíciles, porque por ahí vos querés que al alumno le vaya bien. Bueno, lo querés decir. Yo siempre le digo a los alumnos, yo no me quedo en casa pensando cómo te voy a castigar. Yo quiero que vos seas buen alumno. Pero quizás muchas veces ellos interpretan algo mal, ¿eh? Y eso lleva a situaciones extremas. Yo creo que la cuestión de la educación es muy complicada en ese sentido, porque hay momentos en que sí, posiblemente un grupo de alumnos como tenemos nosotros, que son maravillosos, que uno puede hacer un montón de cosas, pero hay grupos muy complicados y hay profesores que pasan momentos muy difíciles. Dice que trabaja con los padres. Sí, pero vos sabés qué pasa. Yo te decía así, vos por ejemplo llamás a un padre porque el alumno no tiene buena nota y el padre te viene a decir que es culpa tuya, o vos llamás a los padres, que nos ya ha pasado un grupo que no va para el frente porque no quieren, porque no tienen ganas, porque vos sabés que son chicos que pueden aprender, pero ellos no quieren. Llamás a los padres, no viene ninguno, no viene un padre. Si viniese uno. Si vos nos invitás a jugar, eso me pasaba, pero yo agarré y dije, voy a invitarlos, no a decirle que el chico estudia, no estudia, sabe, no sabe. Los voy a invitar
Entonces venían con las cartas, con los dados. Siempre era un juego, era una actividad armada para disfrutar con los chicos y con ellos. Y después los mismos padres me preguntaban, ¿y cómo va? ¿Qué pasa? Bueno, Sí, son métodos válidos. Son muy válidos. Pudo resolver los problemas del salario. no, los problemas más de cualquier cosa. Tiene que ver, no me iban a, porque yo con problemas de salario no me iba a dejar de educar. Yo creo que debemos diferenciar lo que es la derrota de haber sido vencidos, ¿no? No es lo mismo ser derrotado que ser vencido. Yo escuché atentamente lo que han planteado y cuando hablaba de la opositora chilena, ¿estoy hablando claro? Sí. Yo pensaba que el asesor o un asesor del presidente hizo una crítica dura del pensamiento crítico, obviamente habiendo pasado por la Facultad de Filosofía parece que conocía poco del tema, pero bueno, habló. El hecho es que creo que nosotros desarrollamos un modelo pedagógico de aprendizaje transferencial en donde trabajamos el error y trabajamos lo que es aquello de constructivo que tiene el conocimiento. Es decir, no la realidad como dada, sino una realidad construida. Por supuesto que eso tiene factores que irritan al poder y hay que avanzárselo. Eso es así. Uno tiene ciertas pautas programáticas que tiene que cumplir, pero puede desarrollarlas partiendo de una concepción sobre la que hablaron nuestros invitados brasileños, partiendo de una concepción en donde el alumno sea objeto de un pensamiento crítico, es decir, que con